hoy el balance económico del año que termina y las perspectivas para el venidero 2022 con la mesa de análisis conducida por Raimundo Tenorio y la participación de dos de los mejores analistas en México, el maestro Pedro Tello Villagrán y el doctor José Luis de la Cruz Gallegos. Quédese con nosotros y tendrá las cuentas claras. Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Para mantener como siempre una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. Estamos a 3 días de que finalice el año 2021 y se hace necesario revisar cómo cierra el año en el ámbito económico nacional e internacional y sobre todo en el impacto en la vida cotidiana de todos. En el segundo año de la pandemia de COVID-19 se han manifestado todas las secuelas que trajo consigo el confinamiento total y parcial que se implantó en el mundo y en México desde la desincronización productiva de las cadenas globales de abastecimiento y distribución, como el desempleo, cierre de empresas, pérdida de vidas y cierre de centros turísticos. Esto incrementó también los precios en los bienes y servicios, y lo cual nos ha hecho perder poder adquisitivo e incremento de la pobreza. Así que para tener el mejor balance y evaluación, lo vamos a hacer de la mano de dos reconocidos expertos y que en Cuentas Claras me da mucho gusto darles la bienvenida de nueva cuenta al doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento, y al maestro Pedro Tello Villagrán, asesor económico de la Confederación de Cámaras Industriales de la CONCAMIN. Una super mesa de análisis esta noche. Muy buenas noches, José Luis, muy buenas noches, Pedro. Muy buenas noches, Raimundo, un gusto. Me da muchísimo gusto. Gracias. Gracias, me da muchísimo gusto saludarles a ambos y la verdad es que la expectativa de escuchar de la mano de ustedes como amplios expertos en la materia es un cierre de año espectacular para Cuentas. Así que bueno, pues quizás lo primero por lo que les propongo iniciar es la variable más importante en la vida económica de cualquier país, que es la medición a través del Producto Interno Bruto, y que si bien hemos atravesado los últimos 2 años, prácticamente ya cierre de este tercero con una atonía y una recesión económica. Bueno, vamos a ver qué ocurrió en el 2021, por lo cual no nos hayamos podido todavía recuperar en esa famosa caída y luego recuperación al nivel que habíamos estado previo a la pandemia. José Luis. Buenas noches. Pues básicamente lo que el 2021 nos arroja es la poca capacidad que tuvo la economía mexicana de mantener una recuperación vigorosa. Es decir, si nosotros recordamos, el PIB básicamente lo que mide es la capacidad de generar valor agregado en una economía. Por otro lado, también nos presenta la capacidad de generar buenas remuneraciones, buenos pagos en las empresas, y en este sentido, el hecho de que durante la primera parte del 2020 hayamos observado un crecimiento aparentemente vigoroso, pues lo sabemos mucho, fue más un efecto de rebote, porque en comparación del primer semestre del año 2020, pues era relativamente fácil obtener buenos números en este año. ¿Qué ocurrió sobre todo a partir del mes de septiembre del 2021? Pues un crecimiento realmente modesto. En promedio, entre septiembre y octubre, lo que estamos viendo son crecimientos que no rebasan el 1.5% en tasa anual. Es decir, a pesar de que se compara con un muy mal resultado en 2020, este cierre del año nos está arrojando cifras que lo que muestran es, por un lado, el debilitamiento del mercado interno, un debilitamiento que pareciera ser estructural, un daño en el mercado laboral, que no es que la economía no esté siendo capaz de generar empleos, sino que está generando empleos informales y de bajas remuneraciones y con pocas prestaciones sociales, lo cual afecta al consumo de las familias. Y por otro lado, un daño en la inversión
en donde los datos del INEGI lo que muestran es, además de la desaparición de 400,000 empresas en términos netos, lo que presentan también es que eso mina la capacidad de invertir. Entonces, fundamentalmente lo que vemos es una economía que cierra el año con números mucho más modestos, con tendencias a la baja en varios sectores estratégicos, y que en ese sentido lo que nos muestra es la nueva realidad de la economía, una economía que se vio afectada seriamente por el COVID-19 y que para el arranque del 2022 va a enfrentar dificultades para poder reactivarse como se requiere para generar ese famoso 1,000,000 de empleos que requerimos todos los años. Sí, José Luis. Pedro, hacia el interior del detalle del Producto Interno Bruto, las actividades primarias, sin duda, bueno, el confinamiento no les afectó porque la agricultura, la silvicultura, la ganadería y la pesca se llevan a cabo de manera esencial y además prácticamente en condiciones de poca cercanía social. Sin embargo, las actividades secundarias y las actividades terciarias es donde más afectó en este 2021, este segundo año de la pandemia, particularmente los servicios. Pedro, ¿cuál es tu balance en este sector? Déjame empezar por señalar, Sí. Raimundo, que generalmente cuando empieza la segunda mitad de un sexenio, los resultados en materia económica, pero también de las políticas sociales emprendidas, suelen ofrecer el mejor panorama del presidente en turno. No es el caso con Andrés Manuel López Obrador. Estamos llegando al arranque de la segunda mitad de su sexenio con una economía que sigue todavía en números rojos, con un mercado laboral que presenta evidentes signos de debilidad en el sector formal de la actividad económica nacional, con empleos cuya calidad dista mucho de ser la que correspondería a un país con las necesidades acuciosas de combatir la pobreza, y diría yo sobre todo y de manera particular, con una planta productiva que no ha contado ni con un ambiente lo suficientemente estable para ser razonablemente predecible y a partir de él poder plantear inversiones con criterios de mediano y largo plazo, y tampoco con políticas públicas que apunten hacia el fortalecimiento de las capacidades para generación de empleos, para la ampliación de la infraestructura productiva, la generación de riqueza, la reducción de la informalidad y el combate a la pobreza, que son aspectos fundamentales para el desarrollo de un país como el mexicano. Y teniendo en cuenta que este es justamente el panorama que define el presente o el arranque de la segunda mitad de la presente administración, yo diría que en materia estrictamente productiva tendríamos que señalar que, como bien lo has señalado tú, por una parte, el sector agrícola se mueve con el ritmo de los ciclos naturales de siembra y cosecha. La industria mexicana presenta un ritmo de avance que sigue lejos todavía del que le permitiría recuperar el camino perdido a lo largo del año anterior, y tenemos un sector servicios, un sector terciario que prácticamente está partido en dos. Aquellos sectores que prácticamente no cerraron actividades a lo largo del año pasado y que empezaron a abrir con mayor rapidez a lo largo del 2022, del 2021 sus niveles de actividad, siguen avanzando consistentemente, pero los sectores que tuvieron mayores dificultades para adaptarse, por una parte, a la cerrazón del mercado nacional y por otro lado, que han ido abriendo paulatina y accidentadamente sus actividades, sobradamente la industria restaurantera, la industria turística, la industria del transporte, la industria de los servicios directamente relacionados con la actividad empresarial, han tenido un desempeño que francamente dista mucho de ser el que correspondería a una economía que avanza por el camino de la reactivación sólida de sus propios procesos productivos. En consecuencia, tenemos entonces una economía mexicana que se ha partido literalmente en dos grandes campos: los sectores dinámicos que avanzan por su orientación exportadora y atrás de ellos los que están vinculados indirectamente como exportadores o proveedores del esfuerzo exportador mexicano, y atrás, rezagándose todavía más, el resto de los sectores que dependen del mercado nacional, un mercado interno que no presenta todavía signos de fortaleza consistente y consecuentemente de capacidad para empujar al alza al resto de la actividad económica. Así pues, empezamos la segunda mitad de esta administración con un saldo rojo en materia productiva y con grandes interrogantes todavía sin responder. Sí, Pedro. José Luis, en estos motores del crecimiento
se incluye desde luego el sector externo, el papel fundamental que juegan las exportaciones y esas importaciones que realizamos de materias primas, bienes intermedios para agregar valor. Las afectaciones evidentemente que ha habido en este 2021 por esta desincronización en la reapertura de los diversos sectores económicos, industriales particularmente. ¿Cómo cierra en este 2022? ¿Pareciera ser que el último reporte de balanza comercial pinta para que mejoren las cosas? Yo creo que aquí hay claroscuros que podríamos mencionar. Por un lado, es muy claro, es el sector automotriz, es decir, ese que genera cerca del 30% del valor agregado de las manufacturas que están en las cadenas globales de valor, es decir, el motor del crecimiento en las exportaciones está enfrentando problemas, todos los conocemos, por ese cuello de botella que se formó con la restricción de chips para poder ensamblar más automóviles. Básicamente se dejaron de construir 500,000 de automóviles entre enero y noviembre de este año. ¿Esto qué implica? De que ese sector productivo exportador al que México le apostó mucho, que es atraer la producción automotriz, pues básicamente para el arranque del 2022 va a enfrentar una reconstrucción y dificultades para operar, y así está cerrando este 2021. Por otro lado, lo que tenemos es un buen funcionamiento de maquinaria y equipo, de equipo eléctrico, electrónico, de equipo de cómputo, que han tenido un mejor desempeño. Sin embargo, esto no alcanza para lograr algo que es fundamental. Si nosotros analizamos la balanza comercial, México en los primeros meses del año lo que tiene es un déficit de más de 12,000 millones de dólares. ¿Esto qué implica? Al final del día estamos comprando más de lo que vendemos, es decir, una economía como la de México que está enfrentando dificultades para crecer, tiene que destinar recursos adicionales para poder comprar insumos intermedios, bienes de consumo, bienes de capital, para meterlos a la máquina exportadora y poderlos llevar hacia su mercado principal, que es Estados Unidos. Y aquí además habría que plantear la perspectiva que se está generando. En Estados Unidos, si bien hay crecimiento, es muy claro que la presencia de COVID-19 puede generar restricciones y habrá que estar muy atento a ello. En Europa lo que ya tenemos es restricciones en varios países justamente por la pandemia, que en un momento dado pueden afectar también a los mercados externos. Entonces, en ese sentido, yo creo que si bien en términos generales el sector externo ha sacado la cara por la economía, pues no es suficiente para generar crecimiento, básicamente porque el país lo que requiere es una gran cantidad de insumos importados. Hay poco contenido nacional, apenas un 25% de lo que vendemos tiene su origen en la fabricación de México, es decir, tenemos que comprar 3/4 partes de lo que luego acabamos exportando. Entonces, en ese sentido, el sector exportador funciona, lo ha hecho mejor que otras áreas de la economía, pero evidentemente no tiene la fuerza para solventar las necesidades de la economía. Vaya, bueno, pues a nuestra audiencia esta es una primer probada de esta mesa súper de primer plano que tenemos con los mejores analistas del país, créanme lo que es así. Vamos a un primer corte y regresamos con más Cuentas Claras. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.